Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Como siempre, estamos llegando hasta sus lugares de trabajo, sus lugares de hogar, etcétera, etcétera, para compartir algo que pueda verdaderamente contribuir a una mejora en cada una de nuestras actividades. A diario nosotros nos vemos enfrentados a una serie de situaciones que son retos, que son todo tipo o toda clase de cosas a las que tenemos que superar. Dios quiere participar y compartir con nosotros y pelear esas batallas en la parte que a Él le toca, y a nosotros en la pequeña parte que a nosotros nos toca, porque no somos dioses, nos toca hacer otra parte. Hoy yo quiero tomar unas 18 palabras de una porción que Dios inspiró al rey Salomón para que él escribiera en el libro de Proverbios capítulo 18, verso 21, sobre algo que verdaderamente es importante para nuestra vida. Entonces, el autor, el rey Salomón, al escribirnos un consejo, deja estas palabras, y hoy quisiera yo tomarlas para referirme a un tema que es de suma importancia en el desarrollo de nuestra vida. Estas palabras que él escribió son muy importantes porque impulsan la bondad, impulsan la vida presente de cada uno de nosotros en nuestro desarrollo. Nosotros vemos en el Génesis algo que es de suma importancia, y es que por medio de la palabra o por medio de las palabras son creadas todas las cosas. Esto nos muestra la importancia de poder tener en nuestra boca unas palabras, pero que sean palabras de poder por medio de las cuales nosotros podamos crear cosas que nos coadyuven o nos ayuden a superar los diferentes retos que nos toca enfrentar a diario. El rey Salomón escribe en el capítulo 18, verso 21 del libro de Proverbios de la siguiente manera, y él dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ame o el que la ame comerá de sus frutos. Quiere decir que el que declare, el que externe palabras, el que ponga el aire en vibración a través de la lengua, va a comer de los frutos. Y esto muchas veces nos cuesta o nos ha costado entenderlas, y todos nos preguntamos o se preguntan, pero ¿dónde radica la relación entre lo que nosotros hablamos y lo que tenga consecuencias? Pero el autor de otro libro, o de otra epístola, en el capítulo 3, verso 1 del libro de Hebreos, nos dice: hermanos, ustedes los que fueron llamados por Dios, quiero que consideren de una manera atenta lo que Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, les dijo, les ha dicho y seguirá en el ambiente. Cuando él dice o él habla o la escritura habla de sumo sacerdote, nos está hablando o se está refiriendo a algo que es superior. Entonces, aquí está hablando de la palabra apóstol, y en el idioma griego, sencillamente, apóstol significa alguien que es enviado. Y aquí dice, hablando de Jesús, consideren de una manera muy atenta a aquel que es enviado. Así que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la faz de la tierra, quien es el sumo sacerdote de toda nuestra confesión, de toda nuestra creencia, de toda nuestra profesión de fe. En la palabra confesión o en la palabra profesión, en el idioma griego significa difundir, declarar o decir exactamente la misma cosa. Entonces nosotros podemos entender la importancia que tiene que ver lo que nosotros decimos, siempre y cuando lo que nosotros hablemos sean las palabras, por lo que voy a explicar, sean las mismas palabras que Jesucristo dijo cuando estuvo sobre la faz de la tierra y que trajo como consecuencia todas las obras que él llevó a cabo. Repito, tiene importancia las palabras que nosotros declaremos, siempre y cuando sean las mismas palabras que Jesús habló cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Por eso fue que el Padre empoderó, ungió y envió a Jesucristo como sumo sacerdote a la faz de la tierra, para que de su boca salieran palabras. Entonces, en esta oportunidad y siempre, la Escritura nos invita a nosotros a tomar
la palabra que está escrita, ponerla en nuestra boca. Aquí tenemos una palabra y Él nos invita a que esta palabra sea vista con nuestros ojos, que sea tomada por nuestra mente y ella nuestro corazón, y luego las hablemos de tal manera que lo que nosotros hablamos puedan llegar a cumplirse y tengan un orden verdaderamente beneficioso a nuestra vida. En el Evangelio de San Juan nosotros encontramos una porción en el capítulo 6 y verso 63 donde dice que Jesucristo dijo esto cuando estuvo caminando sobre la antigua Palestina, y Él dijo: mis palabras, o sea, las palabras que yo hablo son espíritu, pero también son vida. Y recordamos que en épocas o en momentos anteriores hemos dicho que a nosotros nos formó Dios a su imagen, y su imagen no es la de un ser humano de carne y hueso, sino que Él es espíritu, por lo tanto nosotros somos espíritu. Entonces el Señor Jesús dijo: todo lo que yo hablo, mis palabras son espíritu, pero además de ser espíritu son vida. Entonces yo lo que quiero es que empecemos a ver de dónde sacó Jesús que sus palabras son espíritu. Bueno, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, Él dijo: creed, dijo Jesucristo, que yo o que el Padre está en mí. Y las cosas que yo digo o las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre que está en mí me inspira a hacerlas, y luego Él habla las cosas. Jesucristo en estas palabras nos está diciendo: miren, todo lo que yo hablo no son palabras mías. Y no las hablo yo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que escucho, que mi mentor o que mi padre me dicta, y esas son las que yo traslado a mi mente y a mi corazón, y luego salen por mi boca. Entonces Él está diciendo: miren, el Padre mora en mí, pero Él es el que hace las obras. Y más adelante, en el verso 34 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice: porque aquel a quien Dios ha enviado, Él habla las mismas palabras de Dios el Padre. Entonces, habla pues Él las mismas palabras porque Dios el Padre le dio a Él, dice, el Espíritu sin medida. Como el Padre es eterno, le dio a Él sin ninguna medida su Espíritu. O sea, de la plenitud de Él se la trasladó, se la dio, empoderó a Jesucristo. Y Él viene, y cuando nosotros venimos a formar parte, a ser parte de su comunidad, Él nos traslada a nosotros esa maravilla que Jesucristo hizo sobre la faz de la tierra. Ahora, y las cosas maravillosas que Jesús hizo sobre la faz de la tierra no se deben a que Él nunca pecó. Obviamente, Él nunca pecó, pero esa no fue la razón para que el Padre le haya dado de su Espíritu sin medida. El Padre le dio a Jesucristo, a su Hijo sin medida, para que Él solamente hablara y trasladara las palabras que Dios el Padre tenía para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué yo hablo esto? Porque Jesucristo, nuestro hermano mayor, si Él lo hizo, nosotros también podemos hacer lo mismo que Él hizo. Entonces podemos ir hacia adelante nosotros haciendo exactamente lo que Él hizo sobre la faz de la tierra, porque con esas mismas palabras, como tenemos también el Espíritu de Él, con ese mismo Espíritu, Jesús el Señor, que es el sumo sacerdote, el que está por encima de todas las palabras, nos traslada a nosotros para que nosotros hagamos exactamente lo mismo que Él hizo una vez sobre la faz de la tierra cuando Él estuvo aquí. Pero yendo un poquito más adelante, Él dice en ese mismo capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice: las palabras que yo os hablo, o sea, las que yo os digo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que me dicta las palabras, pero también es el que hace las obras. Entonces Él dice: en verdad, yo les digo esto, os digo, el que cree en mí, dijo Jesucristo, las obras que yo hago, Él también las hará. Entonces,
Si ustedes creen esto de Jesucristo, esto que está hablando el Señor, como entonces si nosotros hacemos las cosas que Él hizo, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer las mismas cosas que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él tomó la palabra que Él oyó. Ahora esa palabra quedó escrita para que nosotros la tomemos, la pongamos delante de nuestros ojos, la llevemos a la mente, la llevemos al corazón, a sus oídos, y luego nosotros, tal como lo hizo Jesús cuando le trasladó las palabras, las externó, las declaró con su boca, y el Padre se encargaba de llevar a cabo las obras que el otro, su Hijo amado, había declarado. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a estos retos que tenemos que enfrentarnos a diario? Si nosotros creemos lo que Jesucristo hizo sobre la faz de la tierra, lo que yo acabo de leer que Él hizo, que vayamos a la palabra, que las pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que luego las saquemos por nuestra boca, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote que está por encima de la palabra, Él habló, el Padre que moraba dentro de Él, que es el mismo que hoy mora entre nosotros, lleva a cabo la parte de Él, la que nosotros quizás no podamos hacer, pero Él lleva a cabo las obras que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para hacerle frente a los diferentes retos que a diario nos enfrentamos. Entonces, más adelante el autor de un libro que se llama La Epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcan. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de la alabanza, que la alabanza tiene palabras, es decir, un fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, yo acabo de leer ahí que ahí dice en ese capítulo 13 que al externar, al ofrecer un sacrificio, viene un aumento del fruto como consecuencia de lo que yo digo con mis labios. Y si nosotros recordamos un poquito más, en el libro de los Salmos, capítulo 22, dice que Dios habita en medio de las alabanzas, en medio de aquellas palabras que entonamos con palabras, y lo que nosotros logramos es que Dios el Padre descienda en nuestra presencia. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cuál es el sacrificio pues de las palabras? ¿Cuál es el sacrificio de hacer la alabanza? Miren, aunque muchos dirán, bueno, es que mire, yo participo en la alabanza, porque fíjense que yo voy a una iglesia y ahí estoy con un grupito o con un grupo grande y nosotros ofrecemos alabanza, que es algo pues alegre. Ahora, esto no es el sacrificio de alabanza que Dios quiere o a lo que Dios está refiriendo, como que hagamos sacrificio. Sacrificio va a ser que si el día domingo mi carne no me permite a mí ir a la iglesia y ofrecer cánticos de alabanza, sino que quedarme en la calle y jugar pelota con mis amigos u otras cosas, va a ser un sacrificio para mí dejar mis diversiones u otros que puedan atraerme en la calle e irme a la iglesia y ofrecer sacrificio de alabanza, que es lo que es un verdadero paso de fe. Cuando decimos te alabo, Señor, eso es alabar. Te adoro, Señor. Recordemos que nosotros hemos leído quizás la vida del rey David. Dice que David danzaba delante del Señor, que David danzaba y danzaba con todas las fibras de su cuerpo, al extremo que un día salió a la calle y ahí se puso a alabar con todas las fibras de ese cuerpo que tenía. Pero hubo un momento en que la esposa salió y se escandalizó de lo que David hacía y le dijo, miren, eso que tú estás haciendo no es correcto porque es algo muy vulgar. Mujer, le dijo, déjame porque yo estoy ofreciendo un sacrificio que es el sacrificio que agrada a Dios y que va a traer como consecuencia que Él cubra todas mis necesidades. Entonces, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos un ejemplo que está muy claro en 2 de Crónicas capítulo 20. Había un rey llamado Josafat y dice el verso 2 del capítulo 20
que aconteció que en un momento dado un gran ejército, un ejército masivo que venía de más allá del mar, venía a atacar a Josafat para destruirlo como país, como reinado, etcétera, etcétera. Dado el temor que en un momento dado este rey entró, él se humilló su rostro al suelo y se empezó a consultar a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y yo quiero que vean lo que Josafat hizo. Rápidamente dice que él salió después de haber orado, se puso enfrente de una asamblea, en la asamblea de Judá y de Jerusalén, dice el capítulo 5 de ese verso, de ese capítulo 20, dice que se puso en la casa del Señor, se subió al atrio y desde el atrio empezó él a tomar la escritura desde ese capítulo 20, desde los versos 6 en adelante hasta el 10. Entonces, él fue a la palabra, miren lo que él hizo, él fue a la palabra y él oró conforme a lo que la palabra había dicho. Y en la palabra él encontró muchísimas promesas que fueron importantes para el desarrollo de los acontecimientos de él en su enfrentamiento en contra de aquellos ejércitos que venían a atacarlo. Él empezó a decirle: Señor, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú el que gobierna sobre todas las naciones de la tierra? ¿No eres tú en cuyas manos está todo el poder? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba tomando esta porción de Segunda de Crónicas y la estaba repitiendo. Estaba hablando las palabras de Dios, lo mismo que Jesús dijo. El que habla las palabras que el Señor me dictó, verá cómo ocurren demasiadas cosas. Ahora, entonces Josafat siguió diciéndole y hablándole a su Dios y le dijo: ¿no eres tú, Señor, el que echaste a los habitantes de nuestra tierra delante del pueblo de Israel? Y miren lo que la oración produjo, lo que la oración hizo en ese momento. ¿No eres tú el que le dio a la descendencia de Abraham las tierras? Quiero que se fijen lo que él estaba haciendo. Dios había prometido a Abraham que le iba a dar unas tierras y él estuvo entonces creyendo todo el tiempo y le fue contado por justicia. Josafat hizo lo mismo, tomó las escrituras, la puso delante de sus ojos, delante de sus oídos, delante de su corazón. ¿Y qué estaba haciendo Josafat esto? Como consecuencia de que el temor que él sintió por un momento, vino a él un poder sobrenatural que rehusó ese temor que estaba sintiendo y empezó a recordar las promesas que su Dios había hecho a todo aquel pueblo de Israel. Pero déjenme decirles lo que él no hizo. Él no se puso a llorar. Él no se puso a decir: Señor, van a venir a capturarme, estoy atemorizado por lo que voy a sufrir. No, eso no fue lo que él hizo. Él rehusó, él no aceptó el tener miedo, sino que fue a la palabra del Señor para deshacerse de ese temor. Y en el verso 9 dice: él declaró la palabra, lo que yo les estoy diciendo. Jesús dijo: si ustedes toman mis palabras con espíritu y son vida, eso es lo que va a producir vida en cada uno de nosotros. Entonces Josafat empezó a leer y en el verso 9 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas él dice: si algún mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre se presentara delante de nosotros como pueblo, nosotros vendremos delante de tu casa, y delante de tu casa donde está tu nombre, ahí clamaremos a ti en nuestra angustia, en nuestro momento difícil, y tú nos oirás y tú nos ayudarás, porque esa ha sido la promesa que tú has dado. Y nosotros externamos eso. ¿Y eso qué es? Es una declaración de fe, es una declaración de fe de Dios, es una declaración de fe en el amor de Dios, es una declaración de fe en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en medio de ese momento que estaba viviendo el rey, dice el verso 15, lo que voy a leer, el capítulo 15, perdón. En el verso 20 dice que llegó un profeta y le dijo: oíd toda Judá, oíd tú, Josafat,
Así dice el Señor. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud que viene a atacaros, porque esta batalla no es vuestra, sino es la batalla de Dios. Pero esta palabra ha trascendido hasta los momentos actuales y difíciles que nosotros podamos estar enfrentando a diario en nuestra vida. El profeta le dijo, no temáis, porque esta batalla no es vuestra. Esta batalla es la batalla o la guerra de Dios. Y al día siguiente se llevó a cabo una batalla, y cuando salieron los ejércitos en la mañana, dice que llegaron hasta el desierto de Tecoa. Josafat se puso en pie y les dijo, oídme Judá y habitantes de esta tierra de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en lo que han declarado vuestros profetas y triunfaréis. Dios está hablando de lo que sucedió en aquel momento en el desierto de Tecoa, pero eso trasciende hasta el día de hoy en nuestra tierra. Y Dios ha dicho, y lo ha dicho en mi tierra, yo lo he oído que ha dicho, esta batalla, la batalla de aquí de esta tierra, no es vuestra sino de nosotros. Y ustedes son gente victoriosa, pero tienen que hacer algo, tienen que creer esto hoy. De tal manera que así como lo hizo el rey, habiendo consultado con el pueblo, con algunos que cantasen y alabasen a Jehová, se vistieran con vestiduras santas mientras salían a enfrentar a la gente armada que venía a atacarlos, salieron cantando y declarando y diciendo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero ese para siempre llega hasta el día de hoy. Yo quisiera que pensáramos si nosotros tuviésemos que enfrentarnos con un ejército como la multitud que tuvo que enfrentar este rey. Y yo sé que nosotros tendríamos, algunos de nosotros, podernos en la línea de batalla, enfrente al ejército enemigo. Y aunque un diablo saliera en ese ejército a decirnos, ustedes son una partida de tontos, nosotros no le hiciéramos caso, sino hiciéramos oídos sordos, a pesar de que una multitud tan grande como la que le tocó enfrentar a ese rey. Entonces, pudiera ser que dentro de esa multitud tan grande pudiera venir el diablo a decirnos una serie de cosas, ustedes son unos tontos, pero no importa lo que nos diga el diablo o lo que nos digan los enemigos, nosotros estamos aquí en un grupo de alabanza, tenemos que contestar para ofrecer un sacrificio de alabanza porque hemos escogido la palabra de Dios. Y nosotros decidimos en este día ofrecer ese sacrificio de alabanza, aunque nosotros seamos carne de cañón frente a este ejército multitudinario que está frente a nosotros. Nosotros hemos decidido permanecer en el frente de batalla, prefiriendo morir pero alabando a Dios, que vivir una vida llena de dudas y de temor. Que no nos importa lo que digan, no nos importa lo que la gente, los ejércitos enemigos puedan decir, pero nosotros podemos confesar que la victoria es nuestra, que la victoria es de Dios. Él pelea nuestra batalla, así que toda voz del infierno, fuera de aquí, fuera de esta tierra, fuera de esta casa, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro ministerio, porque nosotros tenemos la fe de Dios, nosotros tenemos la sangre derramada del Cordero, el poder de Dios está en nosotros. Por tanto, todo enemigo que venga frente a nosotros le decimos, quítate y échate en lo más profundo de la mar, porque ahí no habrá recuerdo alguno de que tú viniste a atacarnos. Y yo termino en esta hora por razón del tiempo diciéndole, Señor, gracias por mostrarnos cómo obtener la victoria, porque tú quieres estar a cargo de cada una de las batallas que a nosotros nos toca que enfrentar. Y nosotros hacemos lo que sea nuestra parte para llevar a cabo y alcanzar la bondad de la vida que está en poder de nuestra lengua. Aquí dentro de esta boca está la vida o está la muerte. Nosotros escogemos comer de la parte de la vida porque tenemos un respaldo, porque esta batalla a la que nos toca enfrentar, sea enfermedad, sea pobreza, sea escasez, sea lo que sea, no es una batalla nuestra, es una batalla de Dios,
Por tanto, nosotros nos declaramos en este día victoriosos para honrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Porque dentro de nuestra boca está lo que queremos comer y está la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en el resto del día. Amén.